Bienvenidos, soy César Florian, abogado de inmigración legal en USAPOR. Hoy vamos a responder preguntas frecuentes que nos hacen a menudo en las consultas. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen es: ¿qué debo hacer si ICE toca mi puerta? ¿Estoy obligado a abrirles la puerta? Y la respuesta es no. En brevedad, no estás obligado a abrirle la puerta a ICE, al menos que te presenten con una orden judicial de arresto o de búsqueda firmada por un juez. Otra pregunta frecuente que nos hacen es acerca de otro segmento que muchos inmigrantes están interesados, que es acerca de los asilos defensivos. ¿Cuál es un asilo defensivo? Un asilo defensivo es cuando te presentan con una NTA, una noticia de comparencia o una noticia de apariencia en la corte, donde dicta una fecha donde debes de presentarte a una corte de inmigración, donde se presentan los cargos civiles de que se imputan y donde tienes derecho de presentarte con un abogado. Una pregunta frecuente que nos hacen ¿es necesario contratar un abogado para presentarme a la primera corte? Claro está que esto es información general. Ninguno de dos casos son exactamente igual. Entonces, lo que aconsejamos es tener una consulta con un abogado para que evalúe tu caso y de ahí determinar la mejor estrategia legal. Muchas veces he visto cómo personas llegan al bufete habiéndose presentado a las cortes sin abogado, con asilos que son esqueléticos, entonces que no tienen la evidencia y eso les termina perjudicando a largo plazo. Entonces, lo que recomendamos es contratar un abogado lo más pronto posible y no esperar a que se acerque la fecha de la corte para contratar un abogado. Muchos me preguntan, pero es mi primera corte de inmigración, entonces no puedo presentarme solo y solicitar más tiempo. Sí, esta es una opción de presentarse solo y pedir al juez de inmigración más tiempo. Pero los tiempos han cambiado y ahora muchos jueces exigen de que el asilo sea enmendado y que se presenten evidencias desde la primera corte. Entonces, no se puede confiar la persona y presentarse sin abogado o con un asilo que carece de evidencias, porque el caso también puede ser desestimado. Entonces, muchas personas también nos contactan y nos preguntan si le podemos ayudar para asistir a sus cortes vía virtual o vía WebEx. Si ese es tu caso, nos puedes contactar y te podemos ayudar a solicitarle a la corte una audiencia virtual para que no te tengas que presentar presencialmente, acates las órdenes del juez y no te emitan una orden de deportación en ausencia. Muchos clientes nos preguntan, ¿pero me pueden garantizar que la corte o el juez apruebe la audiencia virtual? Y la respuesta es que no podemos garantizarte que el juez vaya a aprobar la audiencia virtual, mas sin embargo, basado en nuestra experiencia, hemos tenido un gran éxito en poder lograr audiencias virtuales frente a varios jueces, donde sabemos las cortes que son más favorables para las asistencias virtuales. También al tener abogado, muchos jueces consideran a los clientes y les permiten presentarse vía WebEx en la oficina del abogado. Varios clientes también nos preguntan si no cuentan con todo el dinero para contratar un abogado, ¿cuáles son sus vías alternativas? Para mí es muy importante aconsejarle a los clientes que aunque no cuenten con todo el dinero, deben de agendar una consulta con un abogado que usualmente puede ser gratuita o costar mucho menos de lo que piensan y así poder tomar una decisión y poder pautar un plan de pagos y con mejor oportunidad si es con mucha anticipación antes de la primera audiencia.
En primera instancia, debemos de saber qué es el asilo. El asilo es una protección para personas que han sufrido de persecución en el pasado o que tienen un temor fundado de persecución a futuro. ¿Cuánto tiempo tengo para someter mi asilo? Tenemos 1 año para someter el asilo, o puede crear una vara para presentar el asilo, al menos que abra una razón fuera de las manos de la persona del por cual no le permitió aplicar al asilo dentro del primer año. Muchas personas preguntan, pero en mi país hay crimen general, o hay extorsiones, o hay discriminación. ¿Eso me califica para un asilo? Y la respuesta es no. Crimen general, discriminación no califican para un asilo. Tiene que ser persecución basado en 5 categorías, como la raza, religión, nacionalidad, grupo particular social o opinión política. ¿Es necesario haber sufrido de persecución en el pasado para calificar para el asilo? Y la respuesta es no. También pueden demostrar un miedo creíble y fundado de persecución a futuro, que si te llegan a deportar, tienes miedo a ser torturado o tienes miedo por tu vida. Eso también te puede ayudar para calificar al asilo. Nos preguntan también, abogado, ¿hay otro alivio aparte del asilo? Tenemos que recordar que la planilla para aplicar para el asilo es la I-589, pero esa planilla también cuenta con otros 2 alivios, que sería la retención contra la deportación y la convención contra la tortura. Mas, sin embargo, es muy importante poder demostrar evidencias para tu caso del asilo, porque es también mucho más difícil entonces poder argumentar que calificamos para retención de deportación o protección bajo la Convención contra la Tortura. Abogado, ¿qué tipo de pruebas puedo presentar para substanciar mi asilo? Hay muchas pruebas que las personas pueden presentar y esta administración está exigiendo que las personas tengan evidencia corroboradora a su testimonio. Por ejemplo, cartas o affidavits bajo juramento de familiares que puedan testificar por experiencia propia que tu vida ha sido amenazada o que sufriste daños físicos. Esas cartas pueden venir de familiares, de un pastor de tu país de origen, pero también pueden venir de personas que ya se encuentran de Estados Unidos y conocen tu historia. De testigos que pueden dar fe que participaste en marchas, por ejemplo. Fotos, videos, o también puedes presentar testigos a tu favor en la corte final. Entonces, como una de las últimas preguntas que cubriríamos el día de hoy es, abogado, mi corte es en 2 años, ¿me tengo que preocupar de substanciar mi asilo? Y lo que le recomendamos a los clientes es que sí, el juez te está dando 2 años para que prepares tu caso, entonces lo tienes que aprovechar, porque 2 años pasan volando. Y bajo esta administración vemos que están adelantando las cortes. Entonces, como puede ser en 2 años, te pueden adelantar la corte o lamentablemente, camino al trabajo puede ocurrir una tragedia o por una luz rota te pueden detener y te dirigen a ICE, por ejemplo. Entonces, puedes encontrarte en una situación donde vas a tener que defender tu asilo antes de lo anticipado. Esto pasa frecuente con personas que están casadas, por ejemplo, y detienen a uno de los 2 cónyuges. Entonces nos llaman para poderles solicitar una fianza y lamentablemente hace nuestro trabajo más difícil si no han presentado el asilo o no han presentado evidencia para el asilo. También nos preguntan, pero abogado, ¿hay otras cosas que puedo hacer para fortalecer mi caso en caso de ser detenido? Y la respuesta es sí. Por eso pienso que la asesoría legal no tiene un precio, que es más costoso estar en Estados Unidos sin la asesoría legal.
Por ejemplo, hay que tener un plan de contingencia, hay que tener una carta de patrocinador. También si tienes hijos, necesitas una carta poder para que alguien se pueda hacer a cargo de los hijos menores. También se necesita tener un permiso de trabajo vigente, demostrar un historial que uno está empleado, demostrar que el permiso de trabajo está vigente y que uno ha declarado impuestos. Todas estas evidencias pueden ayudarle al juez para demostrar que la persona tiene buen carácter moral, no es un riesgo para la comunidad, que tiene lazos a la comunidad y de esa manera poder solicitar fianza y demostrar que la persona puede legalizar su estatus y que tiene un asilo, no solamente que es especulativo, pero tiene un asilo fuerte y que no solo lo está haciendo frivolosamente, por ejemplo, y que podemos defender el asilo, sea que la persona esté detenida o puesta bajo libertad, podemos también seguir suplementándole la evidencia. Pero en el peor escenario, lo que no quieres es que te detengan, que no cuentes con los debidos documentos como los que hemos mencionado, un asilo fundamentado, que no tengas abogado que conozca tu caso, que no tengas tus papeles al día como el acta de nacimiento, el pasaporte, que tu familia quede desprotegida. Entonces, por eso estamos haciendo estas asesorías con información general para que cuentes con la información correcta y puedas tomar una decisión sobre tu caso. En este segmento queremos hablar de un tema muy importante para la comunidad venezolana. Muchos venezolanos nos han contactado porque temen qué pasaría después que el TPS actual que ellos tengan se venza. Entonces muchos nos han preguntado si su única opción es regresar a Venezuela. Entonces por eso recomendamos tener una consulta con un abogado personalizada para evaluar su caso. Una de las dificultades mayores para muchos venezolanos que se les va a vencer el TPS es que no aplicaron para el asilo dentro del primer año después de haber ingresado a Estados Unidos. Podemos, sin embargo, aplicar para el asilo, por ejemplo, basado en persecución política, ya sea opresión política en el pasado o por un temor fundado de opresión política a futuro. El inconveniente sería que se estuviera aplicando después del primer año, pero podemos argumentar sobre circunstancias extraordinarias donde la persona se confió y no pudo aplicar para el asilo dentro del primer año porque tenía el estatus temporal conocido como TPS. Muchas personas nos preguntan qué pueden hacer para demostrar estas circunstancias extraordinarias. Y una de las recomendaciones que nuestra oficina les hace es consultar con un trabajador social o con alguien que pueda dar fe de la persecución que la persona ha sufrido en terapias, donde la persona se pueda desenvolver mejor y sobre varias sesiones poder documentar esa persecución política. Esa persona, como un psicólogo o trabajador social, también puede servir como un testigo experto en la corte final. Entonces es importante conseguir una evaluación comprensiva y un historial sobre varias sesiones de terapia para que sea más creíble y el juez pueda creer que la persona sí sufrió persecución política. Mas, sin embargo, muchas personas no cuentan con este tipo de evidencias. Aparte del asilo, aconsejamos de que las personas también tengan una evaluación para considerar otras opciones para legalizar su estatus de una forma más permanente. Por ejemplo, si la persona ha sido víctima de un crimen, puede aplicar para una visa U. Si la persona ha sufrido explotación laboral después de haber ingresado en Estados Unidos, puede aplicar para una visa T basado en
explotación laboral o tráfico humano. Estas visas son conocidas como visas humanitarias y son muy importantes que sepan la comunidad venezolana y la comunidad inmigrante porque tienen los beneficios de poder ayudar a la persona a ajustar su estatus a pesar que habrá tenido una entrada irregular por la frontera, o sea, haberse presentado en la frontera sin una visa, ¿verdad? O se presentó en la frontera y no le dieron un parol, por ejemplo. Entonces, una de esas dos visas les puede ayudar. En otros escenarios también hay venezolanos que tienen una entrada legal al país y estos venezolanos pueden ajustar su estatus también si se casan con un ciudadano americano, como ejemplo. Pero el matrimonio tiene que ser bien documentado y ser basado en bona fide, o sea, un matrimonio en buena fe, porque si carece de evidencias, entonces puede ser que nieguen la petición familiar, como ejemplo. Y hay que tener mucho cuidado porque inmigración también está revisando las redes sociales. Esa es otra pregunta que surge muy común para personas que les han aprobado una visa de turista, por ejemplo. Para personas que se presentan al aeropuerto después que les aprobaran una visa de turista, muchos se presentan sin el conocimiento que les pueden también revisar el celular. Entonces tienen que tener cuidado porque si les llegan a revisar el celular y el oficial de inmigración sospecha que la persona tiene otra intención como para quedarse en el país o ingresar al país por motivos de trabajo, pueden negar la entrada a esa persona y revocar la visa de turista inmediatamente. Entonces, cabe decir que cada caso es diferente, que muchas personas pueden contar con otro tipo de alivios. También deben de estar muy pendientes de poder defender su asilo y ser juiciosos en substanciar su aplicación de asilo. También recomendamos que las personas sean proactivas. Muchos nos escriben con miedo y nos preguntan, abogado, ¿qué puedo hacer si tengo un encuentro con ICE o en caso de ser detenido? Usted puede solicitar una fianza. Entonces tenemos que evaluar el caso de cada persona, empezando con la noticia de comparencia, los documentos de entrada, ¿verdad? Los antecedentes penales. Y hemos tenido un gran éxito en la solicitud de fianzas que han sido lamentablemente muy atacadas, especialmente para las personas que han sido categorizadas como aplicantes para admisión a pesar de llevar muchos años, pero basado en muchos años en Estados Unidos, pero basado en litigación actual federal en el 8º y en el 11 circuito. Hemos podido tener mucho éxito en poder solicitar las fianzas a esta categoría de personas que tal vez entraron a la frontera y son considerados como aplicantes para admisión a pesar que llevan años en Estados Unidos. Pero un tema que muchas personas desconocen es que cualquier alivio migratorio no es un derecho, es bajo la discreción de UCIS o el juez o el oficial de inmigración, por lo cual es muy importante someter todas las evidencias pertinentes para demostrar que uno es elegible para este beneficio y que uno es una persona de buen carácter moral y que uno es mérito para calificar a la discreción del juez o del oficial para un alivio migratorio. Entonces, por eso es muy importante evitar cualquier ticket de tránsito, por ejemplo, contratar un abogado para asesoría legal y tener todos los documentos al día para de esa manera que un abogado pueda actuar más eficientemente y tener un plan proactivo. Entonces, en vez de basarnos con miedo o de parálisis, poder actuar al respecto
y contar con el respaldo de un bufete de abogados. Hoy vamos a cubrir temas muy importantes que nos hacen en las consultas. Y uno de estos temas que nos llegan a llamar con bastante frecuencia es sobre las fianzas, que si tomamos casos de detenidos o personas que necesitan solicitar fianzas porque iban camino al trabajo y fueron detenidos, o porque estaban buscando a una persona y los detuvieron a ellos por estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Entonces la respuesta es sí, nosotros podemos solicitarle fianza a su familiar o a su ser querido, pero más importante aún, estamos ofreciendo un paquete prefianza para que la persona esté preparada en tal caso de ser detenidos, que puedan tener un bufete de abogados, que puedan solicitarle fianza a su ser querido en menos de 24 horas, por ejemplo. Pero para eso tenemos que tener todos nuestros documentos en orden. Tenemos que tener el ID de la persona, la acta de nacimiento, la traducción, el método de entrada, una copia de su asilo, copia de todas las evidencias de su asilo, porque muchas veces el caso es referido de UCIS a la corte, o puede ser que hasta el fiscal tenga una copia del asilo, pero no la comparte ante la corte. Entonces es importante que la persona tenga su propia copia de asilo. Aparte de eso, recomiendo que tengan hasta más de 10 cartas de buen carácter moral. Muchos clientes les dificulta tan siquiera conseguir una carta de buen carácter moral. Es importante tener la mayoría de cartas posibles que demuestren lazos a la comunidad, que la persona es de buen carácter moral, que la persona es trabajadora, que no es una amenaza para la sociedad ni para el público. Estas cartas de buen carácter moral pueden ser de familiares o de personas que tengan un estatus de residencia permanente o que sean ciudadanos. Es importante tener también un ID de estas personas y que las cartas sean notarizadas. Como están entendiendo, esto es muy difícil poder conseguir en 24 horas, por lo que es importante actuar con anticipación y no esperar que un familiar sea detenido. Aparte de eso, tenemos que tener los impuestos al día, el permiso de trabajo al día, y también necesitamos una carta de un patrocinador y la evidencia del patrocinador. Por ejemplo, que el patrocinador sea residente permanente o ciudadano, como una copia de su pasaporte, documentar sus ingresos y tener una prueba de dirección como ejemplo. Aparte de eso, necesitamos reportes de la policía por si la persona ha sido arrestada, a pesar que no la habrán encontrado culpable o a pesar que habrán desestimado los cargos. Es importante que la persona comparta hasta un ticket de tránsito y que nos dé su historial de tickets de tránsito, porque algunos de esos pueden ser considerados criminal o puede tener un caso criminal pendiente. Entonces la idea no es actuar sobre miedo, sino que es ser proactivos y contratar un abogado con anticipación y no cuando ya nos vemos en una emergencia. Otro tema frecuente que las personas con que las personas llegan a nuestra oficina muy preocupados es el tema de la apelación. Abogado, me emitieron una orden de deportación. ¿Qué debo saber? ¿Me tengo que ir de Estados Unidos inmediatamente? Y la respuesta es no, no tenemos que irnos de Estados Unidos inmediatamente, pero sí tenemos que actuar bastante rápido porque la ley nos da 30 días para someter una noticia con la intención de presentar una apelación. Entonces tenemos 30 días después de la fecha de la deportación para presentar una apelación. También muchas personas nos han escrito que les han adelantado su corte
y que no les llegó una noticia sobre su corte, o no se pudieron presentar a corte por circunstancias extenuas, o porque simplemente no sabían que les habían adelantado la corte. En tal caso, el juez les puede emitir una orden de deportación en ausencia. En ese caso, no se presentaría una apelación, sino se hace una moción de reapertura, documentando una razón extenua del por qué la persona no se pudo presentar a su corte, o si la persona intentó ingresar a su corte vía WebEx, pero el juez quería que la persona se presentara presencialmente. También tenemos que tener una razón del por qué la persona no pudo asistir a su corte presencialmente. Por lo que de nuevo recomiendo tener un abogado que solicite una moción vía WebEx por lo menos 30 días antes de la corte o lo más rápido posible. Pero para presentar la moción de reapertura tenemos 180 días, que es un poco más que los 30 días, más sin embargo, entre más rápido se hace una moción de reapertura, mejor. Tenemos solo una oportunidad para presentar la moción de reapertura. Entonces, si la persona no se presentó, por ejemplo, porque estaba enfermo, es importante con esta moción presentar evidencia que la persona tenía una razón médica del por cual no se pudo presentar. Pero es la discreción del juez determinar si quiere reabrir el caso. Si el juez reabre el caso, entonces la persona puede proceder con su caso. Y si el juez niega la moción de reapertura, entonces empieza a correr el reloj de nuevo de 30 días para poder presentar una apelación sobre esa negación. Por lo cual es importante, las personas piensan, abogado, entonces quiero hacer la moción de reapertura hoy. A veces no es conveniente por muchas razones, porque la persona puede que no tenga la evidencia correcta en ese momento, o porque también la persona tiene que prepararse, porque estas mociones tienen un costo significativo. La moción de reapertura cuesta o tiene un fee del gobierno de $1,065. La apelación tiene un costo de $1,030. Entonces, si la persona no tiene los recursos económicos, no es recomendable presentar una moción de reapertura y después no tener los recursos para poder pagar los honorarios de un abogado más el fee del gobierno. Por lo cual recomendamos actuar con eficiencia, pero también con mucha prudencia y considerar sus factores legales y económicos al tomar una decisión. Muchos también nos han llegado con casos hechos por notarios, donde son asilos que tienen las respuestas vacías, o dicen que tienen un affidavit, pero no hay un affidavit en el asilo, o no responden a cada pregunta del asilo. Entonces los jueces intentan desestimar estos casos o acelerar estos casos por falta de fundamentos o por falta de evidencia, donde el juez argumenta o el fiscal que aunque creyéramos todo lo que está en esa aplicación, todavía carece de fundamentos en hechos y en fundamentos legales para que el caso pueda proceder y que les den una fecha de corte final, porque en efecto el fiscal no está enterado del por qué la persona tiene miedo de regresar al país de origen o qué tipo de evidencia quiere presentar, o no aparece ni el affidavit de la persona o las respuestas hacia las preguntas. Entonces, en este caso, la mala asesoría o lo barato termina siendo más costoso a largo plazo. Aparte de esto, muchas personas me preguntan cuáles son otras vías para legalizar su estatus dentro de Estados Unidos. La respuesta a esto depende del método de entrada y también cuántos años llevan dentro de Estados Unidos. Pero unas vías que muchas personas no conocen es la visa U, si ha sido víctima de un crimen, o la visa T, basada en explotación laboral. Pero también existen otras visas.
como la visa O sobre talento extraordinario, donde la persona puede demostrar un talento extraordinario que no necesariamente significa tener un título universitario y por el cual le pueden otorgar una visa O. O también está la visa EB2. La visa EB2 es una visa de un empleador, pero lo importante es que se puede basar sobre interés nacional. En otras palabras, que no requiere que un empleador sea un patrocinador. No limita a la persona sobre un empleador, y si la persona llega a calificar sobre una visa EB2, entonces puede aplicar también su cónyuge y sus hijos menores de 21. Hay personas que entraron a Estados Unidos y aplicaron para el asilo y después sucesivamente les aprobaron una de estas visas de empleador y entonces quieren ajustar su estatus. Entonces nos contratan para poder ajustar el estatus. ¿Qué es lo que está pasando? La administración actual está argumentando, y por ende su organización administrativa, también conocida como UCIS, está argumentando que alguien que aplicó a un asilo afirmativo por medio de UCIS no cuenta con un estatus legal, sino cuenta con una autorización de permanencia en Estados Unidos hasta que su aplicación de asilo sea adjudicada. Pero como sabemos, esto toma muchos años. Entonces, ante la administración previa, el asilo era reconocido como un estatus legal, lo que permitía que la persona ajustara dentro de Estados Unidos. Esta administración está tomando otra postura y está negando muchos ajustes basado a que la persona tiene o una entrada irregular o tiene estadía irregular. Entonces, por ende, no puede ajustar porque en efecto cayó fuera de estatus. Nosotros argumentamos que el asilo sería una protección legal y una vía legal, y trataríamos de entonces ajustar el estatus, porque la otra opción es salir del país y hacer el proceso consular. ¿Cuál es la dificultad que se presenta al tratar de hacer el proceso consular? Es que si la persona ya tiene presencia regular dentro de Estados Unidos, más de un año de presencia regular, por ejemplo, entonces le caería un castigo de 10 años al regresar a su país, lo que significa que las consecuencias de mala asesoría pueden ser más costosas que contratar un bufete de abogados con experiencia. Entonces, lo que trataríamos de hacer es ayudarle a la persona a ajustar su estatus dentro del país. Entonces, esto es un poco sobre muchas preguntas frecuentes que cubrimos día al día en consultas con nuestros clientes. El propósito es para que las personas tengan una información general, mas esto no constituye asesoría legal. Cada caso es diferente. Si necesitas asesoría personalizada, lo más recomendable es agendar una consulta con un abogado que se especialice en el área de inmigración y que tenga años de experiencia en la materia.